En la clase de hoy vamos a estudiar un poco las gráficas de las funciones trigonométricas. Eh, Como vimos en clases anteriores, tanto el seno como el coseno, en principio vamos a ver esas gráficas, la del seno y la del coseno. Eh, si ustedes recuerdan cuando hicimos como una tabla de valores, donde especificábamos para algunos ángulos en particular cuánto valía el seno, cuánto valía el coseno. Por ejemplo, para ángulos de 30, de 45, de 60, de 90. Eh, si nosotros observamos esa tabla, podemos ver para cada valor de x la expresión igual al seno, por ejemplo, de x. Para cada valor de x me permite obtener o calcular cuánto vale el seno de ese ángulo, y eso se puede hacer para cualquier valor de x. Es decir, que para distintos valores de x, si yo calculo el seno, obtengo una imagen, ¿sí? Es decir, que puedo hablar de la función y igual al seno de x, ¿sí? Donde para cada ángulo, ¿sí? Para cada ángulo x, en principio medido en radianes, puedo obtener la imagen calculando el valor del seno de ese ángulo, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto en cada cuadrante cuánto valía el seno, o al menos el signo del seno, del coseno en cada cuadrante. Y eso lo vamos a poder relacionar con las gráficas de la función seno, lo mismo para la función coseno. Habíamos visto también que tanto el seno como el coseno toman valores entre 1 y -1. Es decir, que para cualquier valor de x, siendo x el ángulo, ¿sí? Medido en radianes, para cualquier valor de x, la imagen tanto del seno como del coseno, ¿se acuerdan que el seno o el coseno se podían representar en el círculo trigonométrico como la base de ese triangulito que quedaba inscrito en el círculo o la altura de ese triangulito? Y por lo tanto, siempre varían entre 1 y -1, decían, ¿sí? Eh, entonces puedo hablar de la función, efectivamente, seno de x o coseno de x, ¿sí? Función que para cada valor de x le asigna una imagen, por lo tanto, hablamos o cumple con la definición de función, ¿sí? Para cada valor de x puedo encontrar una y solo una imagen, que sería el valor del seno de x, ¿sí? Lo mismo para el coseno. En general, en general, eh, la función seno o coseno que vamos a ver tiene, como las funciones lineal o cuadrática, una serie de parámetros que vamos a estudiar, ¿sí? La fórmula general de la función seno de x que vamos a estudiar, bueno, el título sería Gráficas de funciones trigonométricas. Vamos a comenzar con el estudio de la función seno, y después para el coseno sería exactamente lo mismo. Los parámetros que vamos a estudiar los vamos a representar con la letra A, B, C, D. A multiplicando al seno de B por X más C más D. En general, la fórmula completa de la función seno de X, bueno, no es un simple seno de X, sino que puede ser un seno de toda esta expresión, la cual puede estar multiplicada por esta constante A, que ahora vamos a ver cómo se llama y qué representa, y esta constante D, que como sabemos en cualquier función, al sumarle una constante a la función, la gráfica se traslada hacia arriba o hacia abajo, ¿se acuerdan? Esta constante D va a indicar un desplazamiento, justamente un desplazamiento vertical. Y lo mismo para si tuviera que graficar la función A por el coseno de B por X más C y más D.
Entonces, esos dos tipos de gráficas son los que vamos a tratar de aprender a graficar. La idea es que ustedes sepan cómo graficar una función de este tipo, como hicimos con la función lineal o cuadrática, o exponencial o logarítmica, sin tener que hacer una tabla de valores. En principio, para saber cómo es aproximadamente la gráfica, tanto del seno como del coseno, vamos a hacer una pequeña tabla de valores. De hecho, ya esa tabla de valores la hicimos, como les decía, cuando vimos los ángulos, el seno y el coseno de los ángulos característicos, le habíamos llamado, de 30 grados, de 45, de 60 y de 90. ¿Sí? Con una pequeña tabla de valores vamos a poder, en principio, bosquejar la gráfica del seno y la del coseno también. Vamos a comenzar con el estudio de la gráfica de la función, en principio, a por el seno de x. O sea, vamos a empezar con una función sencillita, digamos, en donde por ahora el único parámetro que va a aparecer sería el a, esa constante a. ¿Sí? Y para comenzar, todavía más fácil, vamos a suponer que a vale 1. ¿Sí? Es decir, vamos a graficar o vamos a hacer la gráfica de la función simplemente el seno de x. ¿Sí? Porque después, a partir de esa gráfica, vamos a ver cómo cambia la gráfica del seno de x cuando le empiezo a agregar estos parámetros, el a, el b o el c. ¿Sí? Bueno, ustedes en el aula virtual, en la parte de trigonometría, tienen un aplicativo hecho con el GeoGebra, en donde ustedes pueden hacer la gráfica de este tipo de funciones, modificando los valores de los parámetros A, B, C o D. ¿Sí? La idea es que se metan ahí en ese aplicativo y prueben, igual lo vamos a ver ahora, pero que prueben para que vean qué es lo que causa si yo en la gráfica le muevo o le cambio este parámetro A, o qué efecto tiene el parámetro A en cuanto a la gráfica de la función, o el parámetro D, o el parámetro B, o el C. O sea, modificando esos parámetros, la gráfica va a cambiar. Siempre va a tener la misma forma de la función seno, de la función coseno, pero va a cambiar, se va a modificar. Bueno, ya van a ver cuando veamos la gráfica de ese tipo de función. Les voy a compartir. Hay un problema con el profesor Sí. que no lo toma como Ah, una posible solución es crearla. no. Sí. O sea, no queda grabado lo que se ve en el proyector. No se transmite la imagen. Y cuando yo comparto pantalla, Fíjate, probá a poner algo ahí. Digamos. a ver. Sí, no da No tiene señal de HDMI. claro, eso pasó en otras clases. Ahí está. Puede ser eso. Ahí aparece. Bien. Solucionado un problema. Bien. Entonces les comparto un ratito la pantalla. No sé qué me decía aceptar acá. Se está grabando. Les comparto un segundo la pantalla para empezar a estudiar esa gráfica, como les decía, de la función seno de x. Bueno, el aplicativo ese que tienen ustedes es este que les estoy mostrando acá, en donde, como les decía, por ahora vamos a ver la función esta, a, en general, a por el seno de bx más c más d. Y como les decía, modificando esto, corriendo, desplazando estos botoncitos que tienen acá, donde está el valor de a, b, c o d, vamos a visualizar la gráfica de la función que queremos representar. Por ahora, se me cambió. Ahí. Por ahora, fíjense que A vale 1, ¿sí? El B también tiene el valor 1,
y el C y el D toman por ahora el valor 0. Es decir, que si A y B vale 1, estaríamos representando la gráfica de la función, sería 1 por el seno de 1 por x, digamos, ¿sí? Es decir, la gráfica de y igual al seno de x, ¿sí? Bueno, la gráfica de y igual al seno de x, si ustedes agarran con la calculadora y hacen una pequeña tabla de valores, pueden calcular, acuérdense poniendo la calculadora en el modo radianes, ¿sí? O si la quieren poner en el modo grados, también lo pueden hacer, porque acuérdense que el seno de 30 grados, de 45, lo pueden calcular con la calculadora, ¿sí? Pero siempre el valor que van a obtener es un valor que está en radianes, o sea, el resultado o la imagen del seno de x, o lo que vale el seno de x, es un número en radianes, ¿sí? Y es un número, justamente, un número comprendido entre -1 y 1. Bueno, si usted calcula, por ejemplo, seno de 0, en la calculadora, seno de 0 le da 0. Y ahí pueden ver el primer puntito que está marcado ahí en la gráfica, sería el punto 0, 0. Si ustedes le dan a x el valor 90 grados, o pi sobre 2, si lo ponen en radianes, si quieren trabajar en grados, serían 90 grados, y calculan cuánto vale el seno de 90, sería este punto que está acá arriba, en donde vale ¿cuánto? 1, ¿sí? Entonces, ahí tendría ese puntito para 90 grados, que es pi sobre 2 en radianes, obtendría la imagen que estaría allá arriba, el puntito allá arriba, en 1, ¿sí? Puedo darle otro valor, si quieren, el pi, es el punto que está marcado acá, donde corta la gráfica de vuelta, corta el eje Y, corta el eje X, en pi o 180 grados, de nuevo, si calculan el seno de pi o el seno de 180, les da 0. Para 3 medios de pi, sería 270 grados, pueden calcular el seno de 270 y les daría el punto que está marcado acá, -1, a la altura de -1. O sea, para 270, -1. Y si le doy a x el valor, por ejemplo, 2pi, sería 360 grados, de nuevo la función vuelve a valer 0. Fíjense que esta onda, podríamos decir que es la onda que hace el seno de x, la gráfica de esta función, esa onda se repite a partir de los 2pi. Es decir, entre 0 y 2pi la gráfica dio toda esta vuelta y volvió, digamos, a 2pi, ¿sí? O sea, dio una vuelta completa al llegar a 2pi. Esa distancia 2pi, justamente, o ese valor 2pi, se denomina el período de la función. Estas funciones trigonométricas se llaman periódicas, justamente, porque la gráfica o la onda se vuelve a repetir a partir de ese periodo que es 2pi. Si ustedes continúan dándole valores a esta función, ahí le voy a achicar un poquito la escala para que se vea una onda completa más, otra onda, digamos. La voy a correr un poquito. Bueno, y como ven, a partir de 2pi se vuelve a repetir la misma gráfica, digamos, se vuelve a repetir la onda, digamos, ¿sí? Como ven, siempre los puntos máximos de la gráfica llegan hasta ¿dónde? Hasta 1. Como decíamos, el valor máximo que puede tomar la función es 1, y el valor mínimo, que estaría acá donde estoy marcando ahí, estaría en -1, ¿sí? Lo que habíamos visto, ¿se acuerdan de los signos de la función trigonométrica del seno o del coseno? Cuando representábamos el triangulito y veíamos que el seno era la altura de ese triangulito. Recuerdan que, por ejemplo, en el primer cuadrante el seno era positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para valores de x entre 0 y 90, sería ahí donde estaríamos en el primer cuadrante, ¿sí? Los valores de la gráfica son, como ven acá, todos positivos. Y el valor del seno, que era la altura de ese triangulito, va a ir aumentando, 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 hasta que justo en 90 va a tomar el valor máximo, o la altura máxima, que sería 1. Cuando me paso al segundo cuadrante, es decir que el valor de x estaría comprendido entre pi sobre 2 y pi,
estaríamos ahí en el segundo cuadrante, es decir, entre 90 grados y 180. El seno, era la altura del triangulito, recuerden, siempre sigue siendo todavía positivo en el segundo cuadrante también. Ya cuando pase al tercer cuadrante o al cuarto, el seno, ¿se acuerdan? Se dibujaba hacia abajo. Y entonces, en esos cuadrantes, el tercero y el cuarto, estaríamos comprendidos entre pi y 2pi. La gráfica, como ven, es negativa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, todo está relacionado, lo que habíamos visto antes, con esto que estamos viendo ahora, es decir, la gráfica de la función seno para distintos valores de x. ¿Sí? Otras características de estas funciones es, aparte de lo que dijimos, ¿no? ¿Dónde toma los valores máximos? ¿Dónde toma los valores mínimos? Por ejemplo, acá vemos que en 90, es decir, en pi sobre 2, en esto que sería 5 medios de pi, o sea, en 1 pi sobre 2, en 5 medios de pi, en 9 medios de pi, en todos los múltiplos medios de pi, alcanza el valor máximo, ¿sí? Y si quiero ver un valor mínimo, por ejemplo acá en 3 medios, después sería en 7 medios, ¿sí? Se encuentran lo que llamamos los valores mínimos de esta función. También podríamos indicar los intervalos donde crece, donde decrece. Por ejemplo, en esta función, si yo miro acá, desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ¿cómo sería la gráfica en ese tramo? Menos pi sobre 2. A ver si puedo correr esto. Ahí le muestra la fórmula de la función que estamos mirando, ¿sí? 1 por el seno de 1 por x, ¿sí? Bueno, les decía, con respecto al crecimiento, entre menos pi sobre 2, que sería este punto, y pi sobre 2, que sería acá. ¿Cómo es la función con respecto al crecimiento o decrecimiento? ¿Qué me dicen? De acá hasta acá. Crece, ¿sí? Si quiero un intervalo donde decrece, por ejemplo, de pi sobre 2, tenemos acá, a 3 medios de pi, ahí la gráfica decrece. Se vuelve a repetir, desde 3 medios de pi a 5 medios, vuelve a ser creciente, ¿sí? Como les decía, las ondas se repiten hacia la derecha o hacia la izquierda, lo mismo, ¿sí? La gráfica, por eso decimos que es periódica. Ahí lo que estoy cambiando es la escala en el eje X, ¿sí? Para que entren más cantidad de ondas o menos, ¿sí? Bien, esa es la gráfica de la función seno de X. La pueden construir, como les decía, haciendo una pequeña tabla de valores, dándole distintos valores a X, van a encontrar los puntitos que representarían la imagen que me describe la gráfica de esta función, ¿sí? Siempre recuerden que esto que se representa en el eje X son los valores del ángulo, ¿sí? La X representaría el ángulo. Normalmente las gráficas trigonométricas, para representarlas, el ángulo se expresa en radianes, como está acá, ¿sí? Pi sobre 2, 3 medios de pi, sería este punto, 2 pi, 3 pi. Pero esos números, cuando yo hablo de radianes, son números reales, en realidad. Si yo digo un pi, esta distancia, que sería un pi, sería como si en una escala numérica pusiera de una escala de 1 en 1 y el pi tomaría el valor 3,14, ¿sí? Normalmente las escalas que tomamos sobre el eje X son múltiplos de pi, pero a mí si se me ocurre tomar una escala de 1 en 1, yo podría tomar el valor 1, 2, 3, 4, y así el pi quedaría en este caso en 3,14, un poquitito más de 3, ahí sería el punto donde esta gráfica cortaría el eje X. ¿Se entiende? 2pi sería como 6,18, ¿sí? Entonces, si yo tomo una escala de 1 en 1, el punto este sería aproximadamente 6,18, ¿sí? Pero ya les digo, normalmente las escalas que tomamos acá abajo sobre el eje X son múltiplos de pi.
que de acuerdo a estos parámetros que vamos a ver ahora, ABCD, perdón, me va a convenir quizás tomar una escala de pi en pi, o de medios de pi en medio de pi, o de quizás de 4pi en 4pi. La escala la vamos a fijar o la vamos a determinar de acuerdo a estos parámetros A, B, C, D. ¿Sí? Lo mismo que la altura de acá arriba, que ahora vamos a ver qué es lo que ocurre al modificar el primer parámetro que vamos a empezar a variar, sería el A. Como decíamos acá, que había anotado en el pizarrón, la gráfica de A y igual a A por el seno de X. ¿Sí? Fíjense, ya que tenemos acá el GeoGebra activado, ¿qué es lo que ocurre cuando modifique el valor de A? Ese valor de A se llama amplitud. ¿Sí? Y entonces fíjense que si yo muevo la amplitud, ¿qué ocurre con la gráfica? Ahí voy a empezar a aumentar la amplitud y ustedes observan qué pasa con la gráfica, ¿ven? Cuando la amplitud, por ejemplo, la voy a poner en 2, ¿qué ocurre con las ondas o con los máximos y los mínimos? Habíamos dicho que el seno variaba entre 1 y menos 1, ¿se acuerdan? Es decir, la imagen sería del seno, son todos los números reales comprendidos entre 1 y menos 1. Al estar multiplicado por ese número A, adelante, si yo adelante le pongo un 2, quiere decir que todos los valores del seno están multiplicados por 2. Entonces, donde antes valía 1 la función, ahora va a valer 2 por 1, 2. Donde la función antes valía menos 1, 2 por menos 1 me va a dar menos 2. ¿Se entiende? Quiere decir entonces que ese valor de A, que es la amplitud, lo que está haciendo es que las ondas o la imagen de la función seno, en lugar de variar entre 1 y menos 1, va a variar entre 2 y menos 2. Fíjense que los máximos llegan acá, bueno, ustedes quizás no lo alcanzan a ver desde los asientos, pero el punto máximo al cual llega la función, que ahí lo estoy señalando, se obtendría en el 2. ¿Sí? Sería 2 la altura máxima. Y el mínimo estaría por acá abajo, ese puntito que estoy señalando ahí con el mouse, ese puntito sería el menos 2. ¿Sí? Entonces, al cambiar la amplitud, ¿qué es lo que ocurre con la gráfica? Se modifica la imagen de la función, que normalmente si el seno de x varía entre 1 y menos 1, al modificarle la amplitud, va a variar en realidad entre a y menos a. Por ejemplo, acá que la vale 2, ¿sí? La gráfica oscila entre 2 y menos 2. Si yo le pongo a, por ejemplo, el valor 1,5, 1,5, por ejemplo, ahí sería 1,5. Bueno, la altura máxima se obtiene acá a la altura del 1,5 y el mínimo en menos 1,5. Después, estos puntos que eran las raíces, es decir, donde la gráfica cortaba el eje X, que es donde el seno vale 0, digamos, eran 0, pi, 2pi, 3pi, ¿sí? Esos puntos siguen manteniéndose igual. O sea, las raíces no cambian. Al modificarle el valor de A, lo único que cambia es los puntos máximo y mínimo, es decir, la imagen va a cambiar. Entre cuánto y cuánto va a variar la función. ¿Se entiende? Y entonces, esa sería, o eso es lo que representaría el parámetro A, cuando yo en la gráfica modifico el parámetro A. Entonces, vuelvo a repetir, ese valor de A se llama la amplitud. ¿Y qué es lo que hace? Modifica la imagen de la función, haciendo que si la función seno de x variaba entre 1 y menos 1, al modificarle la amplitud varía entre A y menos A. Esto suponiendo que la gráfica no está trasladada, ¿no? No está corrida. Porque después vamos a ver que si la gráfica se corre hacia arriba, ustedes saben que, bueno, todos los puntos de la gráfica se van a correr hacia arriba. Y eso también me va a modificar la imagen, ¿sí?
Vamos a modificar ahora el punto B. Dejemos el A como estaba en 1. Y ahora vamos a modificar el punto B. El valor del B, ese punto o ese parámetro B, se denomina frecuencia angular. ¿Sí? Frecuencia angular. Y lo que modifica, yo se los dicto antes y ustedes después lo observan en la gráfica. Lo que modifica la frecuencia angular es el período de la función. Es el período de la función. Recuerde que dijimos que el período era donde se cumplía una vuelta. Y en el caso de la función seno o coseno, el período es 2pi. ¿Qué es lo que habíamos dicho hoy? Fíjense que si yo miro acá, la gráfica da una vuelta entera al llegar a 2pi. O mejor dicho, cuando haya llegado a 2pi, la gráfica dio una vuelta, por así decirlo. Si quiero graficar otra vuelta más, bueno, voy a llegar hasta 4pi, es decir, en 4pi va a haber dado otra vuelta más, ¿entiende? Entonces, al modificar la frecuencia angular, se va a modificar el período, ¿sí? ¿Y qué es lo que me indica ese valor de B? El B me va a indicar o indica la cantidad de vueltas, para decirlo en criollo, para que lo entiendan, sería la cantidad de vueltas que va a dar la gráfica de la función al llegar a 2pi. La cantidad de vueltas o cantidad de ondas que va a dar la gráfica al llegar a 2pi. Fíjense, ahí le voy a poner un valor de B, por ejemplo, igual a 2. Fíjense, a medida que voy aumentando el B, como que las ondas se ponen cada vez más juntitas, por así decirlo. ¿Se dan cuenta? Ahí le puse a B el valor 2. ¿Y qué es lo que pasa? La gráfica va a hacer una vuelta y 2 vueltas. Acá donde estoy señalando sería el 2pi. Donde está el puntero del ratón, del mouse. Acá donde estoy señalando sería 2pi. Entonces, ¿qué es lo que hizo esa frecuencia angular, el valor del B? ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo fue que la gráfica haga 2 vueltas cuando haya llegado a los 2pi. Si la gráfica normal daba una vuelta al llegar a los 2pi, al modificarle el valor del B, que es la frecuencia angular, lo que hace es que va a dar 2 vueltas al llegar a 2pi. ¿Entiende eso? Después vamos a hacer un par de ejemplitos que se los hago en el pizarrón para que se vea cómo lo grafican, ¿sí? Bueno, y así puedo darle a valor B, si quiero 3, por ejemplo, si el B vale 3, para tomar números exactos, ¿sí? Ahí le estoy dando a B el valor 3. ¿Qué es lo que hace? Que va a dar una vuelta, 2 vueltas y 3 vueltas cuando haya llegado a los 2pi. Esta sería la gráfica de la función que está acá abajo en chiquitito, no sé si lo alcanzan a ver. La función por ahora sería seno de 3x, ¿sí? O la que vimos hoy, seno de 2x. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace ese valor que está multiplicando a la x, que es la frecuencia angular? Es el b, ¿sí? El b, el que está multiplicando a la x. ¿Qué es lo que hace? Cambia la cantidad de ondas que se va a dar, o que va a dar la gráfica de la función en un periodo normal de 2pi. Si esa frecuencia angular vale 3, significa que va a dar 3 vueltas al llegar a 2pi. Esto lo puedo combinar con lo que vimos hoy de la amplitud. Si a esta misma gráfica yo ahora le modifico la amplitud, por ejemplo, en lugar de A igual a 1, le pongo A igual a 3, bueno, lo que pasa es que la gráfica va a variar entre 3 y menos 3. Ahí sería, por ejemplo, la gráfica, ¿sí? Llega acá arriba, los picos, digamos, o las alturas máximas llegan hasta 3,
y la altura mínima llegaría hasta -3. ¿Se dan cuenta? Ahí estaríamos combinando lo que hace la amplitud con la frecuencia angular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjense que las raíces, que eran estos puntos donde la gráfica corta, no cambian. No cambian al modificar el A, me refiero, ¿no? Siguen siendo los mismos, fíjense. Cambian las alturas, ¿ven? Pero las raíces no cambian, ¿de acuerdo? Si esta gráfica cortaba acá en pi, por ejemplo, al modificar la amplitud sigue cortando en pi. Sí va a cambiar, los puntos de corte con el eje X van a cambiar cuando yo modifique el B, obviamente, porque si da mayor cantidad de vueltas o menor cantidad de vueltas, bueno, los puntos de corte con el eje X van a cambiar. Bien, eso sería lo que causa entonces el parámetro A o el parámetro B. Después de esto lo pueden probar ustedes ya les digo, en el aula virtual está el aplicativo este y lo pueden probar. Y lo que causa el parámetro D, ya se los había comentado hoy. El parámetro D, antes de ver el C, vamos a ver el D, porque el C por ahí cambia un poquito más complicado. El parámetro D, como habíamos dicho hoy, representa el desplazamiento en sentido vertical, digamos, ¿sí? Eso lo habíamos visto cuando vimos funciones, el desplazamiento vertical. Ustedes saben que si a una función le sumo o le resto, la gráfica se desplaza hacia arriba o hacia abajo, tantas unidades como indica D. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo la gráfica ahí con B igual a 2 y A igual a 1 por ahora. Vamos a ponerle el valor 1, es decir, con una amplitud de 1. Ahí estaríamos graficando la función, por ahora, 1 por el seno de 2x. ¿Sí? Sería con una frecuencia angular de 2, lo único que haría eso sería que va a dar 2 vueltas al llegar a los 2pi, acuérdense. ¿Sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? A esa le voy a sumar una constante d. Por ejemplo, si a d le sumo 1, o a esta gráfica le sumo 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todos los puntos de la gráfica se van a desplazar una unidad hacia arriba. Fíjense, ahí voy a darle entonces al valor d, le voy a poner el valor 1. Recuerden, por ejemplo, que como dijimos, el punto máximo estaba acá a la altura del 1, y si ahora le sumo 1, ahí va a ir a parar al 2. ¿Se dan cuenta? Fíjense qué es lo que pasa con la gráfica cuando muevo el D. La gráfica se mueve como está, se mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿lo ven? Ahí le voy a poner el valor 1. Entonces, bueno, es lógico lo que decíamos. Este que era el punto donde valía la función tomaba el máximo, que valía 1, ahora al sumarle 1 va a ir a parar al 2. O sea, todos los puntos máximos se corrieron hacia el 2. Los puntos mínimos estaban a la altura de -1, sumándole 1 van a ir a parar al 0. Entonces toda la gráfica se trasladó 1 hacia arriba. ¿Se entiende eso? Bueno, ahí está representada la gráfica de seno de 2x más 1. ¿Está? Vamos a hacer entre todos uno en la pizarra. Acá es muy fácil hacerlo con la computadora, es fácil. Vamos a tratar de hacerlo construyendo la gráfica paso por paso. Por ahora vamos a mover los parámetros A, B y D. ¿Sí? Por ahora suponiendo que el C vale 0. ¿Sí? Entonces, les dejo de compartir un ratito y hacemos un ejemplo en la pizarra. Bien. Ustedes siempre tienen que recordar la gráfica de la función original, podríamos decir. La función original sería la del seno, en este caso, la del seno de x. ¿Sí? Y vamos a suponer por ahora, como les decía, que el C vale 0 o que el C no está, digamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para graficar? Supongamos y igual a 2 por el seno. Vamos a ponerle que tengo medio x
y después más 1. Vamos a ponerlo, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo parte por parte. Primero, voy a tratar de graficar, digamos, la forma que va a tener esta función en la forma de la función seno de x, que arranca, acuérdense que la función seno arranca en el 0, arranca acá en el 0 y completa, dijimos, una vuelta al llegar a los 2pi, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque siempre partimos de esa gráfica. Ahora, si a esa gráfica le pongo una frecuencia de 1/2, como en este caso, estamos poniendo que la frecuencia angular es este valor, el valor que estaba con la x multiplicando, en este caso vale 1/2. ¿Sí? ¿Cuánto vale la amplitud? La amplitud era el valor de A, ¿se acuerdan? ¿Cuánto vale? 2 por ahora. ¿Sí? Bien. Y después este 1, ¿qué me va a indicar? Este 1 me va a indicar un desplazamiento. Desplaza 1 ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien. Si yo tengo que la frecuencia angular vale 1/2, ¿qué es lo que me indicaba la frecuencia angular? La cantidad, dijimos, cantidad de vueltas que va a dar la gráfica cuando haya llegado a, ¿dónde? A 2pi. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, voy a hacer la gráfica, suponiendo que acá tengo el eje X, el eje Y, y entonces, una frecuencia de 1/2 significa, se los anoto acá, que la gráfica va a dar media vuelta o media onda, al llegar ¿a dónde? A 2pi, media vuelta, ¿sí? La gráfica del seno, recuerden siempre, media vuelta, ¿qué sería? Una mitad de onda, digamos, ¿sí? Sería ese pedacito que hace así, donde el seno es positivo, podríamos decir, ¿sí? Bueno, entonces, media vuelta, voy a dibujar, supongamos que sea ahí, media vuelta, y ahí tengo la escala que voy a tomar. Yo les decía hoy que podía tomar una escala de pi en pi, de medio pi en medio pi, de 4pi en 4pi. Entonces, si yo digo que este punto donde dio la media vuelta es 2pi, ahí voy a ubicar el 2pi. Entonces, ¿se dan cuenta? Si yo quiero completar la vuelta entera, y bueno, haré la otra media vuelta que me falta, y entonces sería algo así, donde di otra media vuelta más, si acá es 2pi, acá va a estar ¿cuánto? 4pi. Entonces mi escala podría ir de 2pi en 2pi, o en realidad quizá acá me conviene ir de pi en pi, porque me interesa, por ejemplo, este punto donde estaría el máximo. Este puntito de acá donde está el máximo, ¿cuánto valdría? Pi. ¿De acuerdo? Si esto es 2pi, tomo la mitad, sería pi. Y en pi voy a llegar a la altura máxima. ¿Y la altura máxima de esta función cuánto vale? Sería 1, pero ¿qué pasa? Al estar multiplicada por la amplitud, recuerden que es 2, entonces quiere decir que el máximo va a estar acá a la altura del 2 y el mínimo estaría por acá abajo en -2. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Esa que graficamos hasta ahí es la función sin trasladar por ahora. Esa que graficamos hasta ahí sería la gráfica de la función y igual al 2 por el seno de 1/2 de x. ¿De acuerdo? Todavía no le sumé el 1, que era el desplazamiento. Ahora, si le sumo el 1, ¿qué tengo que hacer? Bueno, toda esta gráfica, correrlo 1 hacia arriba. Es como pensar que el eje X se correría 1 hacia arriba. Entonces, eso también me tengo que guiar con esa cantidad, 1.
si acá la amplitud era de 2, entonces tendré que dibujar el 1 a la mitad por acá, o sea, obviamente entre el 0 y el 2, a la mitad tendría el 1, y es como que ahí trazaría un eje X imaginario, supongamos, que estaría a la altura del 1. ¿Por qué? Porque esta gráfica es como que a la gráfica la voy a trasladar una unidad hacia arriba. O sea, este puntito que era donde arrancaba la función seno en el 0, ese puntito se va a trasladar acá al 1. ¿Se dan cuenta? Y así con cada punto. Entonces, lo mismo que este punto que estaba a la altura del 2, ahora va a ir un puntito más arriba, es decir, voy a llegar, supongamos, hasta por acá, donde sería el 3. Entonces, con rojo voy a dibujar la función trasladada, ¿sí? Este que estaba, dijimos, en el 0, se va a correr al 1, ¿sí? Este, a la altura del pi, que estaba valiendo 2 la función, cuando la traslade, ¿sí? Cuando le sume 1, va a ir a parar al 3. Este que estaba en el 2pi, la función valía 0, de nuevo se va a correr 1 hacia arriba, o sea que este puntito donde cortaba el eje de la x, ahora sería un punto imaginario que va a estar a la altura del 1, donde estaría nuestro nuevo eje x, por así decirlo, ¿sí? El punto mínimo, me puedo guiar también con ese punto. El punto mínimo estaba, ¿en qué valor de x estaba el mínimo? ¿Para qué valor de x la función estaría valiendo menos 2, la función sin correr? En 3pi sería acá, ¿no es cierto? Bueno, en 3pi, que la función tomaba el valor menos 2, ahora, si lo voy a correr 1 hacia arriba, tendré que correrlo a la altura del menos 1. Es decir, que este puntito se va a correr acá a la altura del menos 1. ¿Vamos? Y bueno, así poder ir trasladando punto por punto para más o menos tener una idea de esta gráfica que va a ser algo así. Este punto vino para acá, este puntito vino para acá. Este que estaba en 4pi valiendo 0, en 4pi va a ir ahora a parar a la altura del 1. ¿Sí? Y así, más o menos, tengo la gráfica trasladada, o sea, la gráfica que quiero representar, que es igual a 2 por el seno de un medio de x más 1. El más 1 está fuera del argumento del seno, ¿sí? El 1 medio de x es el argumento del seno, es el valor del ángulo. Y el 1 se lo sumo a toda la función. Eso hace que toda la gráfica se corra 1 hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahí tendría con rojo dibujada la función que quería representar, que es esas. 2 por el seno de un medio de x más 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer otro dibujito. Más o menos se entiende entonces la idea de qué es lo que me indica la amplitud, qué es lo que me indica la frecuencia angular, qué es lo que me indica este número, el d en este caso. ¿Sí? Algo que no les dije por ahora, y aprovecho a comentárselo, es que, ¿se acuerdan cuando dijimos la frecuencia angular? ¿Qué es lo que modifica? Modifica el período. Es decir, modifica la cantidad de ondas que va a dar la gráfica en un periodo de 2pi. Si el periodo de la función original era 2pi, cuando yo le pongo acá una frecuencia, el periodo de la función se modifica también. Es decir, se modifica la cantidad de ondas y con ello se modifica también el periodo. El periodo es la amplitud en donde la gráfica dio una vuelta. ¿Sí? Fíjense que esta, si daba media vuelta al llegar a los 2pi, la vuelta entera en donde la da, en 4pi. Es decir, acá se modificó el periodo. La gráfica esta dio una vuelta entera al llegar a 4pi. Es decir, que el periodo de esta función, periodo de esta función es 4pi.
En general, el periodo de cualquiera de estas funciones, donde está el A, el B, el C o el D que habíamos visto, el periodo se calcula de una cuantita que se puede sacar haciendo 2pi sobre la frecuencia angular. Es decir, sería 2pi dividido el valor del B, que es la frecuencia angular. ¿Sí? Es decir, que para esta, y yo quisiera calcular el periodo de esta función, que ya sabemos que me tiene que dar 4, el periodo se calcula haciendo 2pi dividido la frecuencia, que es un medio. Si ustedes hacen esa cuenta, 2 dividido un medio, acuérdense que dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por un medio dado vuelta, es decir, multiplicar por 2. Vuelvo a repetir, dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2, o sea, un medio dado vuelta. Y entonces, 2 dividido un medio sería lo mismo que 2 por 2, 4. 4pi es, como decíamos, el periodo de esta función. ¿Sí? Cuando yo tengo la frecuencia angular, se modifica la cantidad de ondas y también se modifica, obviamente, el periodo, que es donde la gráfica completa una onda entera. ¿Sí? Y una cosa está relacionada con la otra. Si decíamos que la frecuencia angular me indica que va a dar media vuelta al llegar a 2pi, y bueno, ya sabemos entonces que la vuelta entera la va a dar en 4pi. Por ahí no necesitamos ni usar esa fórmula, pero sabemos encontrar el periodo. ¿Sí? Y también sepan qué es lo que indica el periodo. ¿De acuerdo? El periodo, vuelvo a repetir, es en qué punto la gráfica completaría una vuelta entera. ¿Sí? Mientras que la frecuencia angular me indica cuántas ondas va a dar, cuántas vueltas va a dar la gráfica al llegar a los 2pi. ¿Sí? Acá, que era medio, o medio, la frecuencia angular valía medio, me indica que va a dar media vuelta al llegar a 2pi. Fíjese que cuando hice la gráfica, primero hice la gráfica y después puse el 2pi, es decir, después tomé la escala. Les conviene hacer eso, o sea, primero hacen la gráfica porque ustedes van a saber cuántas ondas, cuántas vueltas tiene que dar, y a partir de ahí ponen la escala. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer con la calculadora una tabla de valores para graficar esta función o este tipo de funciones, cuando la frecuencia angular sea grande, por ejemplo 3 o 4 o 5, la gráfica da muchas ondas y si ustedes se ponen a hacer una tablita de valores, le va a dar un punto arriba, un punto abajo, un punto acá, un punto allá, un montón de puntitos que no saben cómo unirlos. ¿Se dan cuenta? No puedo hacer este tipo de gráficas con una tabla de valores. Tengo que tener idea de estas cosas, qué me indica el A, el B o el D. Supongamos que quiero graficar y igual a un medio, al revés ahora, por el seno, vamos a poner un valor 3x. ¿Sí? Y en vez de más 1, vamos a ponerle, no sé, menos un medio también. Bien, entonces arrancamos como dijimos, siempre tengo que saber, si voy a representar la función seno, qué forma tenía la función seno de x original. Cuando vaya a representar coseno, tengo que recordar cómo era la gráfica del coseno original. Bueno, lo primero que voy a empezar a marcar es la frecuencia angular. En este caso, el 3. ¿Qué me indicaría el 3? Que va a dar 3 vueltas cuando haya llegado ¿a dónde? A 2pi. ¿Sí? Bueno, entonces, más o menos. El ancho de estas, bueno, obviamente traten de que todas tengan el mismo ancho. Para eso tendría que tomar más o menos una distancia acá, que sea la misma que acá. Acá veo que se me pifió un poco.
Ahí tendría que una vuelta, ¿sí? Una vuelta. Sigo, voy a dar otra vuelta. Dos vueltas y una más. Me fui muy arriba. Bueno, una vuelta, dos vueltas y me falta un pedacito. Una vuelta estaría acá. Dos vueltas sería acá. Tres vueltas llegué acá. Y ahí voy a poner que 2pi, ¿de acuerdo? Si acá di tres vueltas al llegar a 2pi, ¿en dónde dio la primera vuelta, que sería el periodo? ¿Cuál sería este punto? Vuelvo a repetir la pregunta. Si acá al llegar a las 2pi dio tres vueltas, este primer puntito donde dio una vuelta, ¿qué sería? Esa cantidad dividido en tres partes. Sería un tercio de 2pi, o si lo prefieren, dos tercios de pi. ¿Se entiende? Dos tercios de pi. Este otro puntito que sería el doble de esta cantidad o dos veces esta cantidad. Sería 4 tercios. 4 tercios de 2pi. 4 tercios por 2pi, podría decir. O si lo prefieren, 4 por 2 sería 8 tercios de pi. ¿Se entiende? Vuelvo a refrescar la idea. Yo tenía que dar tres vueltas cuando haya llegado a 2pi. Por lo tanto, esa cantidad, si la divido en tres partes iguales, la primera parte sería, o la primera onda, digamos, sería esa cantidad que era 2pi dividido 3, o sea, 2 tercios de pi. La segunda parte o la segunda onda la completaría en dos veces esta cantidad, es decir, 2 por 2 tercios de pi. Es decir, estaba bien 4 tercios de pi, como había puesto, ¿no? Porque sería el doble de 2 tercios de pi, es decir, 4 tercios de pi. Perdón, acá. 4 tercios de pi. Bueno, y el último punto serían 3 tercios de 2pi. Si lo quiero expresar en tercios me refiero, ¿no? 3 tercios de 2pi. Y 3 tercios de 2pi en realidad es 2pi entero. ¿Sí? 2pi completo. Bueno, fíjense que de esa manera pude encontrar dónde dio la primera vuelta. Si yo quisiera encontrar también dónde dio la primera vuelta, podría haber sacado el período. Que el período de esta función, le llamamos con la letra P, normalmente P, sería igual a 2pi dividido la frecuencia angular, que es 3. 2pi dividido 3, que es el punto que habíamos encontrado acá, dividiendo esto en tres partes iguales. ¿Me entiende? O sea, esta distancia de 2 tercios de pi es el periodo. ¿De acuerdo? Si yo quisiera este puntito donde dio esta media vuelta para encontrar, por ejemplo, donde la gráfica corta acá la eje X, ¿cómo podrían sacar ese puntito de acá? Si toda esta distancia son 2 tercios de pi, sería la mitad de 2 tercios de pi. Es decir, tendría que hacer la cuentita 2 tercios de pi dividido 2, sería la mitad. ¿Y cuánto les da eso? En la división se simplifica derecho, ¿se acuerdan? Es decir, que me va a dar un tercio de pi o pi sobre 3 si quisiera encontrar este puntito, es decir, un tercio de pi. Y eso me podría dar la escala que yo quiero tomar. En este caso podría tomar una escala de a un tercio de pi. Entonces, este primer puntito sería un tercio de pi, el que le sigue 2 tercios de pi,
El que le sigue será, ¿qué? 3 tercios de pi, 4 tercios de pi es el otro, 5 tercios de pi sería este punto, y el último que marqué acá, que sería los 6 tercios de pi, que equivale a 2 pi. Es ese punto. ¿Se entiende? O sea, voy avanzando de a 1/3 de pi. Y con eso tengo la escala de la gráfica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me falta por ahora, todavía me falta, digo, indicar la amplitud. Yo ahí lo único que dibujé es la gráfica de la función seno de 3x. ¿Sí? Si la amplitud es 1/2, ¿qué me dice eso? Lo único que tengo que agregarle a esta gráfica sería el valor acá en el eje Y. ¿Cuánto sería? 1/2 acá arriba. ¿Y cuánto sería acá abajo? Menos 1/2. Y ahí tendría la gráfica de la función 1/2 por el seno de 3x. Si a esa gráfica ahora le resto 1/2, a todos los puntos de la gráfica le restaría 1/2, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, todos estos puntos se correrían 1/2 hacia abajo. Es decir, este que llegaba acá al 1/2, ¿a dónde va a llegar? Acá, 1/2 más abajo. Este que arrancaba acá en el 0, ¿dónde va a arrancar? Va a arrancar a la altura del menos 1/2. ¿Ya entienden? O sea, toda la gráfica se correría 1/2 hacia abajo. Entonces, es como, ustedes por ahí para tomar como guía, si a la gráfica la tengo que correr 1/2, la tengo que desplazar 1/2, es como si el eje X también se desplazaría 1/2 para abajo. Entonces, a la altura del menos 1/2, dibujen si quieren ahí el eje imaginario, un eje imaginario X, voy a hacer este que estoy dibujando, y sobre ese eje es como que copiaría esta gráfica sobre este eje imaginario. O sea, en lugar de arrancar en el 0, arrancaría acá en el menos 1/2. Este punto que estaba en 1/2 positivo va a ir a parar al 0. Es decir, va a ser así. Este que estaba en el 1/3 de pi cortaba al eje X, ahora en el 1/3 de pi va a cortar al eje imaginario. O sea, ese punto se correría también para abajo. Este mínimo que estaba en el menos 1/2 va a ir a parar 1/2 más abajo, o sea, al menos 1. Este que estaba en el 2/3 cortando al eje X en 2/3, corta al eje imaginario en ese punto. Bueno, y así con cada punto lo van corriendo, ¿sí? De nuevo acá el máximo tocaría el eje X, este punto se correría. Cuando hagan estas gráficas, traten de hacer, traten de darle forma de curva, porque ustedes por ahí cuando hacen las gráficas, en los parciales, hacen estos dibujos así, como picos. Incluso acá una ondita como más pegada, más juntita, acá mucho más separada. Tienen que tratar de respetar esta distancia acá, ¿de acuerdo? Y aparte unirlos con forma de curva, porque tanto el seno como el coseno son funciones suaves, le llamamos en matemáticas, son funciones que son siempre derivables, tienen, bueno, un montón de propiedades, y eso hace que sea una curva suave, que no hace picos, digamos, ¿se entiende? Entonces, cuando lo vayan a unir, no lo unan como puntas, así como picos, sino como curvas, ¿de acuerdo? Bien. Esa que dibujamos entonces con rojo sería ya la función completa y igual 1/2 del seno de 3x menos 1/2. El 3x estaría, por así decirlo, adentro, entre paréntesis, adentro del seno.
Y el 1 medio está afuera, ¿sí? No vayan a confundir ahí. Bueno, todas estas mismas ideas de la amplitud, la frecuencia, el periodo, el desplazamiento vertical y todo eso se trasladan a la función coseno. Lo único que tenemos que recordar de la función coseno es la gráfica, cómo es la gráfica del coseno, la gráfica original, por así decirlo. Porque después todas estas ideas de la amplitud, periodo, frecuencia es lo mismo, ¿sí? Vamos a representar gráficamente cómo es la gráfica del coseno y después vamos a hacer un ejemplito de una función donde le cambiemos la amplitud o la frecuencia, ¿sí? Borro esta. Bueno, gráfica de igual, nada, esto, igual a el coseno de x. Vamos a empezar con la gráfica común, solita, del coseno, ¿sí? Bueno, la primera gráfica también la obtienen, ahí sí, con una tablita de valores, con algunos valores de x, donde pueden calcular, por ejemplo, cuánto vale el coseno de 0, el coseno de 90, de 180. Y ahí van a poder obtener esta gráfica. La gráfica del coseno arranca en 0, tomando el valor 1, el que es el máximo, ¿se acuerdan que podía tomar el coseno? O el seno, estaría en el 1 en este caso. La del seno arranca en 0, en cambio la del coseno arranca acá en el 1 y empieza bajando, ¿sí? Empieza siendo decreciente en esta parte y después llega a completar la vuelta entera, que sería acá, a la altura de 2pi. Si sigo la gráfica se repite nuevamente, después del 2pi, vuelve a ser una onda entera, ¿sí? Y lo mismo si la quiero continuar para el lado de los valores de x negativos, o sea, yo puedo calcular el seno de un ángulo de menos 20, menos 30, menos 40 grados, ¿sí? O menos pi sobre 2, o menos 3pi. Y la gráfica se repite para este lado, que sería así. Bueno, algo así. ¿Tá? O sea, la gráfica normalmente yo la dibujo del 0 para allá, para la derecha, para mostrar una onda, ¿sí? Pero recuerden que se repite para los valores negativos de x y después del 2pi la gráfica se sigue repitiendo, ¿sí? Por eso son funciones periódicas, habíamos dicho, porque los valores se repiten. ¿Cada cuánto? Cada 2pi. Bueno, esa sería la gráfica del coseno de x, ¿sí? Al igual, como decíamos, al igual que el seno, si yo quisiera haber dibujado en lugar de esta función igual al coseno, igual a 3 coseno de x, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que cambiar en esta gráfica? Y bueno, que acá, en lugar de poner el 1, ¿qué debería poner? Un 3. O sea, acá sería un 3 y abajo sería un menos 3. Las raíces, que es donde la función cortaría acá al eje x, en este punto y en este punto, las raíces no cambiarían. ¿Cuáles serían esas raíces ya que estamos? Si acá era 2pi, donde dio la vuelta entera, puedo tomar la mitad de la onda esta, la mitad va a estar por acá, que sería, ¿dónde? En pi. El pi es donde el coseno vale, bueno, menos 1 si fuera el coseno. Esta que está multiplicado por 3 me da por eso menos 3, es donde está el mínimo, ¿sí? ¿Y en dónde vale 0? En este punto, que debería ser ahí, el pi sobre 2. Entonces, si tomo la escala, en este caso, la escala podría tomarle a 1 medio. Este sería 1 medio de pi. 2 medios de pi, que sería este acá,
2 medios de pi, que equivale a pi. Este otro puntito, si quisiera la otra raíz, ¿qué sería? 3 medios de pi. Y por último, donde dio una vuelta entera, ¿qué sería acá? 4 medios de pi, que equivale a 2 pi. Es decir, tomando, en este caso, una escala de medio en medio pi. ¿Vamos? ¿Qué tendría que cambiarla esa gráfica si en lugar de querer dibujar esta función, yo quisiera dibujar la función, por ejemplo, no sé, 2 por el coseno de 3x? Bueno, si yo quiero dibujar coseno de 3x, ¿qué tengo que hacer? En lugar de dar una vuelta al llegar a los 2pi, ¿qué tengo que hacer? Dar 3 vueltas al llegar a los 2pi. Entonces, yo sé que la vuelta del coseno arranca acá arriba. Entonces, una vuelta sería, por ejemplo, ahí tendría una vuelta, 2 vueltas, vuelvo a llegar arriba, digamos, ahí nuevamente, y una vuelta más. Bueno, y ahí donde di 3 vueltas, ¿qué voy a poner ahí? Voy a poner el 2pi, igual que hoy. El 2pi lo divido en 3 partes. Si quiero ver dónde dio la primera vuelta, que sería acá, este punto debería ser el 2pi dividido en 3 partes, sería 2pi sobre 3 o 2 tercios de pi. ¿De acuerdo? Y así puedo armar la escala. Y si a esta hora la estoy multiplicando por 2, lo único que le agrego es que acá arriba voy a poner el 2 y acá abajo voy a poner un menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les preguntaría cuál es la imagen de esta función, y bueno, la imagen es entre menos 2 y 2. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si a esta función le sumaría 1? Si a esta función le sumo 1, la imagen de esta nueva función, ¿entre cuánto y cuánto va a estar? A este le voy a sumar 1, voy a llegar al 3, ¿de acuerdo? Y al menos 2 le voy a sumar 1, voy a llegar al menos 1. O sea, la nueva o la imagen de esta nueva función va a estar entre menos 1 y 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, estas son preguntitas por ahí del parcial, parcialito. ¿Sí? Yo le digo, la imagen de esta función es el intervalo y le pongo acá cualquier cosa, verdadero o falso. ¿Tá? Usted tiene que saber que, bueno, si esta imagen está entre menos 2 y 2, al sumarle 1, me queda entre menos 2 más 1, que me daría el menos 1, y 2 más 1, que me daría el 3. ¿Me entiende? Bien. Como ven, entonces la amplitud, la frecuencia, también les puedo preguntar cuál es bueno, la amplitud, ya sabemos de esta función, ¿cuánto vale la amplitud de esta? La amplitud vale 2, ¿sí? ¿Cuánto vale la frecuencia angular? La frecuencia angular sería este número, 3. ¿Cuánto valdría el período para esta función? 2pi sobre 2pi sobre 3. ¿De acuerdo? Amplitud, período, frecuencia son puntos o preguntas que le vamos a hacer para estas funciones trigonométricas, ¿sí? El dominio siempre de las funciones trigonométricas, seno, coseno, el dominio son todos los reales. Como ya ven, la x, como es un número real, cuando lo pensamos en radianes, ¿no es cierto? Es un número real, puede ser positivo, puede ser negativo, dijimos, puede ser cualquier número real, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver qué ocurre con el otro parámetro que nos faltaba, que era el c. ¿Se acuerdan que cuando vimos entonces la función coseno o seno en general era a por el seno de b por x más c, acá ponía un c, más d. ¿Está bien? Este numerito c
era como, ¿se acuerdan cuando la función cuadrática, si yo tenía que graficar en lugar de x al cuadrado, x, por ejemplo, más 3 elevado al cuadrado? ¿Qué es lo que me decía este más 3? Si yo a toda la función le sumaba 1, la gráfica de la parábola se corría 1 hacia arriba. ¿Sí? Pero si yo le sumo a la x o le resto a la x, el corrimiento era ¿hacia dónde? Hacia los costados. Era un desplazamiento horizontal. Cuando le sumo o le resto a la x, el desplazamiento es horizontal. En el caso de esta parábola, al tener acá un más 3, quería decir que se corría 3 hacia la izquierda, ¿se acuerdan? Si fuera este el caso, se correría 1, 2, 3, o sea, al menos 3 en realidad, se correría en el caso de una parábola, y más 1, 1 hacia arriba. Supongamos que, dicho también, recordando lo que me indicaba el vértice, ¿no? El vértice de esta parábola estaría en el punto donde menos 3, 1. Y entonces esta parábola, bueno, sería algo así. La gráfica de esta función, ¿de acuerdo? Cuando le sumaba o le restaba a la función, este 1 me indica que se corre hacia arriba o hacia abajo, un desplazamiento vertical. Cuando le sumo o le resto a la x, el desplazamiento es horizontal, ¿sí? Y con esta función trigonométrica pasa lo mismo. Un valor c que está sumando ahí va a indicar un desplazamiento horizontal, ¿sí? Por ahora supongamos que tengo una función sencillita como podría ser el seno de x más, vamos a correrla 90. Seno de x más 90, ¿sí? Este más 90 o más pi sobre 2 me indica que hay o desplaza a la gráfica en pi sobre 2 unidades hacia. Acuérdense que el desplazamiento horizontal es en sentido contrario del signo. O sea, si acá hay un más pi sobre 2, desplaza hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Desplaza pi sobre 2 lugares hacia la izquierda. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería el gráfico. Primero voy a dibujar, supongamos con azul, la gráfica de la función original, la del seno. Lo pueden, por ejemplo, dibujar con línea de puntos si quieren. Supongamos que esa era la gráfica del seno de x sin desplazar. Necesitamos estos puntos y como acá voy a correr pi sobre 2 unidades, necesito ubicar dónde estaría pi sobre 2. Es decir, si esta es la gráfica del seno, completaba, ¿se acuerdan? Una vuelta. Al llegar acá a 2pi, quiere decir que la media vuelta sería acá la mitad en pi, y por lo tanto, este puntito donde está el máximo sería pi sobre 2. ¿Sí? Bueno, esta distancia pi sobre 2 es la cantidad de unidades que yo me tendría que correr para la izquierda en este caso. Es decir que lo que sería, o lo que voy a hacer, es como que voy a dibujar un eje imaginario, como hoy dibujamos un eje imaginario paralelo al eje X, acá con el desplazamiento horizontal voy a dibujar un eje imaginario paralelo al eje Y, pero corrido, si me tengo que correr pi sobre 2 a la izquierda, bueno, me corro esta cantidad, pi sobre 2, supongamos que esté por acá, unidades hacia la izquierda, es decir,
voy a empezar en el menos pi sobre 2. O sea, la gráfica que yo quiero dibujar, si esta original arrancaba acá en 0, esta que va a estar desplazada va a arrancar acá en menos pi sobre 2. ¿De acuerdo? Este punto que era el máximo, que lo encontraba en el pi sobre 2, ahora el máximo a qué altura va a estar. Cuando la gráfica la corra para acá. Este punto también se va a correr para acá, para la izquierda, pi sobre 2. Es decir, que el máximo en dónde va a estar. En el 0. ¿Entiendes? Este puntito lo voy a trasladar pi sobre 2 lugares a la izquierda, va a ir a parar a la altura del eje Y. Entonces mi gráfica, o la gráfica desplazada, va a ser algo así, en principio. ¿Sí? Este punto, voy a tratar de ubicar dónde quedaría este punto que estaba a la altura del pi, ¿a dónde va a ir a parar? Al pi sobre 2. Es decir, lo corro a la izquierda. Y entonces esta que está con rojo vendría así. Y así con todos los puntos. O sea, este que estaría por acá, se va a correr por acá. Es como que voy a tratar de llevarla eh, paralela, digamos, a la gráfica. Por así decirlo, medio paralela. Bueno, así con rojo quedaría la gráfica corrida pi sobre 2 lugares hacia la izquierda. Es decir, esta que está con rojo sería la gráfica del seno de x más pi sobre 2. ¿De acuerdo? Todos los puntos se trasladan ahora pi sobre 2 lugares hacia la izquierda. ¿Estamos? Bueno, y una más, ¿qué hora estamos? Una gráfica más les voy a hacer en el caso de que la función tenga el b y el c, ¿sí? Porque después el a y el d, ya saben que el a lo único que me modifica es la amplitud, que es fácil dibujarlo, y el d, que es lo mismo, me corre hacia arriba o hacia abajo toda la gráfica con la misma forma, o sea que lo más complicado es representar cuando tengo el b y el c, los dos valores esos, ¿sí? Bien, entonces voy a borrar esta. Y vamos a intentar hacer una gráfica de una función que tenga el b y el c. Por ejemplo, quiero dibujar igual a el seno de 2x más pi, pongámosle. Acá no voy a decir que la gráfica se corre pi lugares, porque al tener este 2, ese 2 me modifica también la frecuencia. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es escribirla así. Eh, Es como si sacara el numerito que está con la X, lo saco factor común, es decir, la frecuencia, esa frecuencia angular, la saco factor común. Es decir, voy a poner un factor común 2 que va a estar multiplicando a qué cosa. Si acá tenía un 2x, al 2x, o sea, a cada término lo tengo que dividir por el factor común para poner lo que va a ir acá adentro, ¿sí? La idea es que me quede la x solita, que es lo que va a pasar ahora. Fíjense, si yo saqué el factor común, este número que es la frecuencia, 2 en este caso, ahora ¿qué tengo que hacer? 2x dividido 2, ¿qué me queda? X. Entonces me va a quedar la x solita, ¿sí? Y a este pi también lo tengo que dividir por el factor común, o sea, pi dividido 2 me quedaría entonces más pi sobre 2. Este debería ser un corchete en realidad acá.
Y esto lo podría escribir así. O sea, esto sería equivalente a esto. Pero lo que yo quiero es que acá entre paréntesis siempre me tiene que quedar la X sola, solita, digamos, para después asegurar o ver cuánto va a ser el desplazamiento horizontal. Ahí sí voy a poder decir que el desplazamiento de esta función va a ser pi sobre 2 lugares. Hacia, como acá es positivo, va a ser, bueno, hacia la izquierda. ¿Sí? Este pi sobre 2 sería desplaza pi sobre 2 unidades a la izquierda. Pi sobre 2 lugares hacia la izquierda. Si me preguntaran de esta función cuánto vale la frecuencia angular, es el numerito que, en realidad, el numerito que estaba acá con la X, eso sí, sigue siendo la frecuencia angular, 2. En este caso, 2 es la frecuencia angular, sigue valiendo 2. ¿Sí? La frecuencia angular, recuerden que siempre me sigue indicando lo que habíamos dicho hoy. Me va a indicar en esta gráfica que va a dar que 2 vueltas cuando haya llegado a una distancia de 2pi. Pero ojo, que en realidad va a ser a una distancia de 2pi, pero como esta está corrida pi sobre 2, al 2pi lo voy a tener que correr también pi sobre 2. ¿Entiendes? Bueno, ahora vamos a ver cómo quedaría la gráfica. Entonces, sería, acuérdense siempre, entonces, partimos de la gráfica de la función original, seno de x, y en este caso, de nuevo, si yo pienso en la gráfica del seno, que es así, bueno, medio así, medio mal me salió. Este puntito era 2pi, la mitad acá será pi, y la mitad de la mitad sería el punto donde está el máximo acá, que es pi sobre 2. ¿Sí? Como yo me tengo que correr pi sobre 2, entonces tengo que ubicar dónde estaría o cuánto representa una distancia de pi sobre 2. Y ahí entonces empiezo a correr todos los puntos de esta gráfica, mi geometría desproporcionada, todos los puntos de esta gráfica los tengo que correr hacia la izquierda en pi sobre 2 lugares también. Es decir que en lugar de arrancar acá en 0, de nuevo, voy a arrancar esta cantidad pi sobre 2 hacia la izquierda, en menos pi sobre 2. ¿Entiendes? Entonces, de nuevo, este pi sobre 2 que estaba acá, ahora va a ir a parar a la altura del eje Y. Y entonces la gráfica sería algo así. Este punto que estaba en pi viene a parar al pi sobre 2, o sea que viene así. Donde estaba acá el mínimo, va a correrse a la altura del pi acá. Lo corro por acá, o sea que acá va a cortar. Y eso es lo que les decía recién. Fíjense que si todos los puntos los corro hacia la izquierda, en pi sobre 2 lugares, este punto que anteriormente estaba acá en 2pi, se va a correr hacia acá. Entonces, este puntito donde podría decir donde termina la vuelta de la función que estoy graficando, la función que estoy graficando, como arranqué pi sobre 2 lugares corrido, o antes, digamos, desfasado, acá, en lugar de terminar en 2pi, voy a terminar pi sobre 2 lugares antes que 2pi. ¿Entiendes? Esta que dibujé al principio, la voy a dibujar con línea de punto para no confundir. Porque a mí la que me interesa es la que queda. Bien. Entonces, este punto me interesa saber dónde quedaría. ¿Se dan cuenta? Lo que les digo, si la función original finalizaba la vuelta en 2pi, esta como la corría hacia la izquierda en pi sobre 2 lugares,
va a terminar pi sobre 2 lugares antes. Es decir, que si yo quisiera este punto, ¿qué cuenta tendría que hacer? Bueno, 2pi menos pi sobre 2, para saber a dónde finalizaría la vuelta. ¿Se entiende? ¿Cómo hago esa cuentita? Bueno, puedo hacer así, 2 por 2, 4 menos 1, 3 medios de pi. O hacen, si quieren la cuenta, ¿qué cuenta? 2 menos medio, menos un medio. 2 menos un medio. Ya sabemos que son pi unidades. 2 menos un medio me dan los 3 medios de pi. Entonces, este puntito de acá sería el 3 medios de pi. ¿Tá? Obvio que si quiero continuar la gráfica, bueno, acá a la altura de 2pi va a llegar arriba de vuelta, al máximo. Acá. ¿Sí? Pero donde la gráfica dio una vuelta entera es en 3 medios de pi. ¿Se entiende? Si yo la sigo la gráfica, bueno, la puedo seguir si quiero. ¿Ah? Pero la altura del 2pi ya la función está acá arriba de vuelta. ¿Vamos? Bueno, así sería en cuanto a amplitud, desplazamiento, frecuencia. Cuando tengo todos los parámetros, imagínense que si a esta función le quiero agregar una amplitud, por ejemplo, de 3, 3 acá adelante, lo único que tendría que hacer es ponerle acá en la gráfica que acá sería 3 y acá abajo sería un menos 3. ¿Se entiende? La amplitud la puedo ubicar después de que hice la gráfica, incluso. ¿Se entiende? Bueno, con esto finalizamos la parte de gráfica de funciones y creo que eso era lo último del práctico de trigonometría. ¿Sí? Así que, bueno, ahora les queda a ustedes el trabajo de practicar, sacarse las dudas en el práctico. ¿Sí? Próxima clase, por ahí tenemos un tiempito para hacer algunos ejercicios del práctico, por ahí, ya que creo que están bastante atrasados con el práctico. Así que traten de meterle que se viene ya el parcial de vuelta. Pronto. Bueno, dejamos acá por hoy. Creo que si alguno quiere ver el parcial, no sé si ya se los dieron. No. Si alguno quiere verlo y se queda, me espera un ratito, lo voy a buscar. ¿Sí? Bueno, por hoy dejamos aquí entonces los que están en distancia. Nos veríamos el jueves.